Mi familia adoraba a mi hermana como a una santa hasta el Día de Acción de Gracias, cuando revelé que soy multimillonario. Ella arrojó su vino, mi mamá tuvo una crisis nerviosa y mi papá solo susurró, «Nos mentiste». Cuando tenía 11 años, le pregunté a mi mamá por qué mi hermana tenía un trozo de tarta más grande que el mío. Ella sonrió, me dio una palmadita en la cabeza y dijo, «Porque ella es especial, cariño». Ese fue el comienzo del guión que, sin darme cuenta, había sido escrito para mí desde mi nacimiento. Yo era el personaje de fondo, la nota al pie de página, el hijo de relleno. Y mi hermana, ella era la estrella brillante, el milagro, el centro del universo alrededor del cual todo lo demás giraba. Su nombre es Belle, y es exactamente 3 años mayor que yo. Actualmente tiene 33 años, con una mandíbula afilada, una lengua aún más afilada y todo un club de fans de familiares que parecen pensar que descendió de los cielos con un doctorado y un plan de vida perfecto para Pinterest. Mi nombre es Landon. Ahora tengo 30 años. Y durante la mayor parte de mi vida, interpreté mi papel en silencio, mantuve la cabeza gacha, hice lo que me decían e intenté no causar problemas. Pero el Día de Acción de Gracias de este año. Sí, ya llegaré a eso. Solo sepan que no salió como nadie esperaba. Especialmente no Belle, ni mi mamá, quien tuvo lo que solo puede describirse como un eclipse psicológico en medio de la cena. Ni mi papá, que se quedó sentado en silencio durante 10 segundos completos antes de susurrar algo que casi me hizo reír a carcajadas. Pero antes de llegar al vino arrojado, a las lágrimas y a las acusaciones susurradas, déjenme contarles cómo llegamos hasta ahí. Porque esto no fue solo una cena que salió mal. Esto fue el resultado de años de preparación, una presión lenta y silenciosa, acumulándose bajo la superficie, hasta que finalmente estalló en el peor momento posible. Crecí en un pequeño pueblo de Indiana. No diminuto, pero el tipo de lugar donde todos saben a qué iglesia vas, qué coche conduce tu padre y si cortaste el césped el sábado o el domingo. Mis padres, Mark y Denise, eran ambos profesores. Papá enseñaba historia en el instituto. Mamá era profesora de música en primaria. Eran estrictos pero justos. Al menos, eso es lo que todos decían. Pero eso solo se aplicaba realmente si tu nombre era Belle. Belle era el tipo de niña que no podía hacer nada mal. Todo matrículas de honor, recitales de ballet, sociedades de honor, todo eso. Cada logro digno de un imán de nevera era suyo. Y cuando entraba en una habitación, mis padres prácticamente se ponían firmes. Ella no solo traía a casa las notas. Traía a casa profecías. Belle va a llegar lejos. Belle va a ser doctora algún día. Belle va a cambiar el mundo. Mientras tanto, si yo traía a casa un notable alto en álgebra, recibía la cara de ¿qué ha pasado aquí? Y un recordatorio de que necesitaba esforzarme más. No me malinterpreten, no era un mal chico. Era reservado, sacaba notas decentes, tenía unos pocos amigos cercanos, tocaba la guitarra, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de bicicletas en el instituto, pero no era espectacular. No a sus ojos. Y quizás eso habría estado bien si simplemente nos hubieran tratado por igual. Pero no lo hicieron. Ni de cerca. Recuerdo una Navidad cuando Belle tenía 15 años y yo 12. Ella abrió su regalo y encontró un portátil nuevo, uno de esos elegantes MacBooks blancos que acababan de salir. Yo abrí el mío y encontré una pila de libros de segunda mano sobre cómo aprender a concentrarse. Papá me puso la mano en el hombro y dijo, estos te ayudarán a alcanzar a tu hermana. Ese fue el año en que dejé de pedir nada. Avancemos hasta la universidad. Belle fue a Northwestern. Beca completa, premedicina, prácticas de prestigio, el paquete completo. Yo solicité plaza en una pequeña universidad estatal con un sólido programa de informática y entré sin mucha fanfarria. Cuando les dije a mis padres que me iba a especializar en ingeniería informática, mi mamá parpadeó y dijo, oh, pero Belle está trabajando en oncología. ¿No es emocionante? Ese fue el comienzo de mis años de silencio. Dejé de intentar impresionarlos, dejé de compartir novedades. No les dije cuando conseguí una ayudantía de investigación en mi tercer año. No les dije cuando me gradué con honores. Ni siquiera les dije cuando me mudé a Seattle y conseguí mi primer trabajo de 6 cifras. Ellos no preguntaban, y yo no ofrecía información, porque en el fondo ya sabía lo que pensaban de mí.
Pero aquí está la cosa. A veces, ser ignorado te da espacio, espacio para trabajar, espacio para construir, espacio para crecer sin interferencias. Con los años, aprendí por mi cuenta todo lo que pude sobre aprendizaje automático, arquitectura de datos y sistemas de backend. Me uní a una startup a los 25 que fue adquirida 2 años después. Tomé mi parte, invertí la mitad y construí mi propia empresa desde cero. Nos especializamos en la optimización con IA para empresas de logística. Para cuando cumplí 29 años, tenía 11 empleados, 4 clientes importantes y un patrimonio neto de poco menos de $7,2 millones. Vivía en un apartamento modesto, conducía un Lexus de segunda mano. Mantuve un perfil bajo. Todavía llamaba a casa a veces. Los visitaba en vacaciones. Interpretaba mi papel. ¿Cómo va el trabajo?, preguntaban. Va bien, decía yo. Y luego, inmediatamente, cambiaban de tema a la última beca de Bell o a su prometido, el Dr. Daniel Whitman, por supuesto, a quien mi mamá se refería constantemente como nuestro futuro yerno y un neurocirujano de verdad. ¿No es increíble? Creo que podría haberles dicho que estaba diseñando una nave espacial y todavía me preguntarían de qué color era el uniforme de Bell. Ahora, necesito decir esto. Yo no odiaba a mi hermana. No al principio. Ella simplemente hacía lo suyo, y yo lo mío. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Se volvió más fría, más arrogante. Como si hubiera empezado a creerse las notas de prensa que nuestros padres escribían sobre ella. En las reuniones familiares, decía cosas como, «Y bien, Landon, ¿todavía te dedicas a eso de los ordenadores?» Y cuando yo decía que sí, ella se reía entre dientes y decía, «Bueno, oye, también necesitamos a los chicos de la tecnología». Ese comentario de chico de la tecnología realmente se me quedó grabado, especialmente porque lo dijo el día de Acción de Gracias pasado, mientras hacía girar una copa de vino tinto y le contaba a todo el mundo cómo Daniel había sido invitado a hablar en un simposio en Ginebra. Mis padres aplaudieron como focas. Yo solo asentí, luego salí al porche y me quedé allí la mayor parte de la noche. Así que, este año, decidí hacer algo diferente. No planeé una gran revelación. No compré un coche deportivo ni aparecí en smoking. Simplemente me dije a mí mismo que ya no me iba a esconder. Respondería a las preguntas con honestidad. Hablaría. No minimizaría lo que había construido. No por rencor, no por orgullo, simplemente porque estaba cansado de fingir que todavía era aquel niño de 12 años con los libros de autoayuda. El día de Acción de Gracias fue de nuevo en casa de mis padres. Bell y Daniel ya estaban allí cuando llegué. Me abrazó como si estuviera saludando a un pariente lejano y dijo, «Vaya, te ves bien». Llevaba una camisa y unos vaqueros. Nada elegante. Daniel me estrechó la mano y me dio ese apretón firme y sobrecompensado que algunos hombres dan cuando quieren recordarte quién es más alto. La cena empezó bien. Pavó, puré de patatas, lo de siempre. Mamá había puesto tarjetas con los nombres este año, por primera vez en la vida. Bell en la cabecera de la mesa, Daniel a su lado. A mí me sentaron 2 puestos más allá, entre el tío Rick y el aparador. No me importó. Una vez me habían sentado más cerca del garaje. La primera grieta apareció cuando mi prima Ashley, que tiene 19 años y estudia diseño gráfico, me preguntó a qué me dedicaba. Dirijo una empresa de software, dije, con naturalidad. Mi mamá intervino. Oh, Landon hace soporte informático, creo. Hice una pausa. No exactamente. Fundé una empresa que crea herramientas de IA para optimizar el transporte y la logística. Tenemos contratos con algunas de las principales empresas de transporte. Hubo un momento de silencio. Daniel levantó una ceja. ¿Cómo qué tipo de contratos? Sonreí. El último trimestre, incorporamos a un cliente con un gasto anual en logística de unos $400 millones. Les ayudamos a reducir el desperdicio y aumentar la velocidad usando algoritmos predictivos. ¿Ha ido bien? Mi padre parpadeó. Nunca habías mencionado eso antes. Supongo que nadie preguntó. Bell se rió. Qué mono, Landon. Siempre tuviste una imaginación muy viva. Ashley se inclinó hacia adelante. Espera,
¿Hablas en serio? Eso suena increíble. Saqué mi teléfono, abrí nuestra página web y se la pasé. Aquí, estos somos nosotros. Ella se desplazó por la página, con los ojos cada vez más abiertos. Esto es de verdad. Ese fue el momento en que la temperatura de la habitación cambió. Fue sutil, pero lo sentí, como si alguien hubiera bajado el volumen del espectáculo de Belle por primera vez en décadas. Mi mamá parecía confundida. Mi papá parecía atónito. Belle parecía molesta. Aún no amenazada, pero definitivamente molesta. Daniel simplemente sirvió más vino. Las preguntas empezaron a llegar más rápido. El tío Rick preguntó a cuánta gente empleaba. La tía Joan preguntó en qué ciudad vivía ahora. Mis padres no dijeron mucho, pero no dejaban de mirarse el uno al otro, como si intentaran hacer los cálculos en sus cabezas. Y entonces Belle hizo la pregunta que finalmente rompió la máscara. Así que, Landon, sé sincero. ¿Cuánto ganas realmente, en plan salario? Hice una pausa. Podría habérmelo tomado a risa, esquivarlo, decir algo vago, pero no lo hice. No esta vez. El año pasado, unos $850,000 en salario y bonificaciones, pero la mayor parte de mi riqueza está en acciones de la empresa. Acciones, se burló Belle. Asentí. Participaciones de la compañía. Poseo el 83% del negocio. El silencio que siguió fue atronador. Se podía oír el tintineo de un tenedor contra la porcelana desde el otro lado de la habitación. Y entonces mi mamá dijo muy suavemente, «¿Estás bromeando?» Negué con la cabeza. «No». ¿Y eso? Fue entonces cuando las cosas empezaron a descontrolarse. Belle se reclinó en su silla, se cruzó de brazos y murmuró, «Eso es ridículo». Los ojos de mi mamá empezaron a brillar. Mi papá me miró como si le acabara de decir que me mudaba a Marte, pero nadie dijo nada más durante unos segundos. Entonces Daniel se rió entre dientes, de forma lenta y condescendiente. «Vamos, hombre. Si eso fuera verdad, ¿por qué vives en un apartamento y conduces un Lexus de 10 años?» Lo miré a los ojos. «Porque no necesito demostrar nada». Belle resopló. «Vaya. Así que has estado mintiéndole a todo el mundo todo este tiempo». Fue entonces cuando mi mamá se levantó. Su voz se quebró cuando dijo, «Nos mentiste, Landon». Y yo me quedé mirándola, atónito. No por las palabras, sino por lo rápido que había cambiado el guión. Pero antes de que pudiera responder, Belle agarró su copa de vino y la arrojó. La habitación se congeló. La copa de vino no se hizo añicos. Eso es lo primero que recuerdo. Como debería haberse hecho añicos. El tipo de momento de película en el que golpea el suelo y estalla en pedazos, con el vino tinto salpicando por todas partes como sangre en la escena de un crimen, pero en lugar de eso rebotó. Aterrizó de lado en la alfombra junto a la vitrina, rodando perezosamente hasta detenerse mientras el vino se empapaba profundamente en las fibras. Mi madre jadeó como si alguien hubiera muerto. Mi padre se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo de madera, su mandíbula temblando como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. ¿Y Belle? Ella se quedó sentada, con los brazos cruzados, respirando pesadamente por la nariz como un dragón santurrón que acababa de incendiar una aldea y esperaba aplausos. «No puedo creer esto», dijo finalmente mi mamá, con la voz temblorosa. «¿Por qué? ¿Por qué nos ocultarías algo así, Landon?» Esa parte todavía me afecta. Ocultar. Como si hubiera escondido secretos nucleares o fingido mi muerte por el dinero del seguro. Al principio, ni siquiera supe cómo responder. Mi cerebro se atascaba con el vino en el suelo, con el hecho de que acababa de ser acusado, no de hacer algo malo, sino de ser algo malo. No estaba ocultando nada, dije lentamente, manteniendo un tono tranquilo. Simplemente dejé de intentar impresionar a gente que no quería escuchar. Papá resopló. «Eso no es justo». Lo miré. «No lo es». Abrió la boca, la cerró, miró a Belle como si ella pudiera ayudarle a formar una frase, y luego se sentó de nuevo pesadamente. No dijo ni una palabra más durante 5 minutos seguidos. Mientras tanto, mi mamá volvió a centrar su atención en mí,
intentando visiblemente recomponerse. Se alisó la parte delantera de su suéter como si eso ayudara a calmar sus nervios. Landon, cariño, tienes que entender cómo se ve esto. Somos tus padres. Deberíamos haberlo sabido. Deberías habérnoslo dicho. Nunca preguntaron, repetí. Asumimos que te iba bien. No esperábamos. ¿Esto? Hizo un gesto vago hacia mí, como si yo llevara una corona que no merecía. Es que es mucho que asimilar. Podía sentir como todos los ojos en la mesa iban y venían entre ella y yo como en un partido de tenis. La prima Ashley se había quedado en silencio, con el tenedor suspendido en el aire. El tío Rick masticaba mecánicamente, fingiendo ser invisible. Incluso Daniel parecía no saber muy bien en qué equipo se suponía que debía estar. Bell rompió el silencio de nuevo. Siempre has estado resentido, Landon. Sinceramente, esto explica muchas cosas. Perdona. Se inclinó hacia adelante, con los labios manchados de vino curvándose en una sonrisa burlona. Siempre has estado resentido. Podía sentirlo cada vez que estábamos en la misma habitación. No te gustaba ser el que tenía menos éxito. ¿Y ahora qué? Se supone que todo este rollo de genio tecnológico millonario lo compensa. Eso fue la gota que colmó el vaso. La miré directamente a los ojos y dije, no, Bell. Esto no va de ti. Se rió a carcajadas. Oh, por favor. Claro que sí. Tenías que montar una escena. Tenías que robar el protagonismo. Precisamente en Acción de Gracias. No he robado nada, dije. Simplemente asumiste que me quedaría callado para siempre. Y entonces, como si fuera una señal, mi madre puso su mano sobre la de Bell y dijo suavemente, Bell, cariño, quizás deberíamos tomarnos todos un respiro. Ahí estaba de nuevo. Ese gesto silencioso de consuelo, esa sutil alineación de bandos. Nadie me consoló a mí cuando me arrojaron el vino. Nadie me preguntó si estaba bien. Instintivamente, se movieron para protegerla a ella. Algo se rompió dentro de mí. Me levanté lentamente y recogí mi plato. Creo que comeré en el salón. Mi mamá parpadeó. No seas dramático. No lo soy. Simplemente he terminado de fingir que esto es normal. Salí sin esperar respuesta. El silencio que me siguió era más pesado que la comida en mi mano. En el salón, me senté en el sofá y empecé a cortar mi pavo. Mis manos estaban firmes, pero mi mandíbula estaba tan apretada que podía oírla chasquear. Unos minutos después, alguien se sentó a mi lado. Esperaba a Ashley o quizás a una de las tías. Era Daniel. Hola, dijo casualmente. No levanté la vista. Hola. Se aclaró la garganta. Así que, ¿realmente construiste todo eso tú solo? Finalmente me giré hacia él. Sí. ¿Qué? Se encogió de hombros de forma desigual. Solo estoy sorprendido, eso es todo. Siempre pensé que Bell era la triunfadora de la familia. Lo es. Al menos, esa es la historia oficial. Se rió entre dientes como si fuéramos dos tipos intercambiando historias con unas cervezas. Tío, se va a volver loca con esto. Ya lo ha hecho. Inclinó la cabeza hacia el comedor. Sabes que está ahí dentro diciéndoles que probablemente te lo has inventado todo, ¿verdad? Que esto es una estrategia a largo plazo para hacerla quedar mal. Me quedé helado a medio bocado. Por supuesto que lo está. Daniel se reclinó en el sofá, mirando al techo como si ya hubiera visto esta película antes. ¿Sabes? Solía pensar que la adoración familiar era bonita. En plan, vaya, realmente quieren a su hija. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que es una secta. Eso me pilló por sorpresa. ¿Una secta? Asintió. No te das cuenta hasta que estás fuera. Tu mamá habla de ella como si fuera un mito. Tu papá la cita como en un discurso político. Y Bell, ella se lo cree. Cada palabra. Nunca he conocido a nadie tan obsesionado con su propio reflejo. Lo miré fijamente durante un segundo, tratando de decidir si esto era una trampa. Entonces,
¿Por qué te casas con ella? Sonrió con suficiencia. No he dicho que lo vaya a hacer. Eso me calló. Se levantó un momento después, quitándose una pelusa imaginaria de los pantalones. Solo pensé que deberías saber lo que se está diciendo ahí detrás. Buena suerte. Y con eso, se marchó, dejándome sentado allí con un plato de pavó y 100 pensamientos rebotando en mi cráneo como canicas en una lata. Unos minutos después, Ashley entró sigilosamente. Se posó en el reposabrazos como un pájaro probando el aire. Hola, dijo suavemente. Eso fue intenso. Sí. Dudó. Solo quería decir que creo que es genial lo que has construido. En serio, no tenía ni idea. Nunca hablan de ti, ¿sabes? Esa parte dolió más de lo que esperaba. Lo sé. Miró hacia el pasillo y luego de nuevo a mí. Bueno, solo quería que supieras que alguien está orgulloso de ti. Asentí, agradecido. Gracias. Se fue un minuto después y yo volví a mis pensamientos. Seguí esperando que alguien, cualquiera, viniera a disculparse, pero nadie lo hizo. En cambio, oí el sonido ahogado de voces desde el comedor, bajas y urgentes. Luego pasos, y después el inconfundible sonido de mi madre llorando. Hice un gran esfuerzo para no poner los ojos en blanco porque conocía ese llanto, no era el llanto de alguien herido. Era el llanto de alguien acorralado, de alguien que intentaba simpatía antes de que la narrativa se le escapara de las manos. Y efectivamente, no más de 5 minutos después, entró mi padre. No se sentó, solo se quedó allí de pie, incómodo, como un profesor sustituto a punto de dar una lección que no había escrito. Hijo, comenzó. Creo que es hora de que tengamos una conversación seria. Allá vamos. Dejé mi plato en la mesa de centro y me recliné, con los brazos cruzados. De acuerdo. Se rascó la nuca. Toda esta situación nos ha pillado por sorpresa. Y lo entiendo. Has estado trabajando duro. Eso es genial. De verdad. Pero la forma en que todo esto salió a la luz. Fue agresivo, irrespetuoso. Tu madre está muy afectada. Está afectada porque dije la verdad. No, dijo rápidamente. Está afectada porque se sintió como una traición. De hecho, me reí. ¿Una traición? Mantuviste esta parte de tu vida oculta y luego la soltaste en acción de gracias como una granada. Eso no es justo, Landon. ¿Sabes lo que no es justo? Pasar 30 años siendo tratado como un plan B mientras Bell recibía una ovación por respirar. Su expresión se endureció. Eso no es verdad. Sí, lo es, dije, alzando la voz. Cada cumpleaños, cada graduación, cada cena familiar, ella era el evento principal y yo era el intermedio. Parecía genuinamente atónito, como si nunca lo hubiera considerado antes. Como si la idea de que su narrativa del Hijo de Oro tuviera daños colaterales fuera información completamente nueva. No te pido que reescribas el pasado, dije, más tranquilo ahora. Solo te pido que dejes de actuar como si te debiera una disculpa por hacer algo bien. Me miró fijamente durante un largo momento, luego asintió con rigidez. Hablaremos más tarde. Y así, sin más, se dio la vuelta y se fue. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo una retirada. Para cuando volví al comedor, ya se había servido el postre. Tarta de calabaza, nata montada, café. Nadie me miró, ni siquiera Bell. Estaba sentada rígidamente, con los ojos rojos y en silencio, como si estuviera de luto por una tragedia que nadie más podía ver. Tomé mi asiento en silencio y cogí un trozo. Mientras levantaba el tenedor, mi madre finalmente rompió el silencio. Bueno, espero que estés contento. Me detuve a medio bocado. Perdona. Has humillado a tu hermana. Has avergonzado a esta familia. ¿Y para qué? Para presumir. Dejé el tenedor. Ahí estaba. La reescritura final del guión. El último giro. Ya no era la decepción. Era el villano. Y supe en ese mismo instante que algo fundamental había cambiado. Algo que no podía deshacerse con sonrisas educadas o llamadas telefónicas obligatorias.
Esto ya no se trataba solo de una cena de acción de gracias. Se trataba de que la verdad finalmente saliera a la luz y de la gente que no podía soportar verla. Pero aún no había terminado. Ni de lejos. No dormí esa noche. Dejé la mesa después del último comentario de mi madre, espero que estés contento, con un trozo de tarta de calabaza fría envuelto en una servilleta de papel, y conduje de vuelta a mi Airbnb en silencio. Sin música, sin llamadas, solo el suave zumbido de los neumáticos contra el asfalto y la lenta quemazón de la traición invadiendo mi pecho. Cuando llegué al Airbnb, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el trozo de tarta como si pudiera responder a la pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Cómo es que decir la verdad me convirtió en el villano? Toda mi vida había tragado desprecios tan pequeños que en la superficie parecían inofensivos. Comentarios, miradas, omisiones, pero juntos construyeron un muro que no se me permitía escalar. Y cuando finalmente me paré en la cima, mirando desde un lugar que había construido con mis propias manos, fui castigado por no quedarme donde me dejaron. Apenas dormí. Mi mente no dejaba de reproducir la cara de mi madre cuando le dije la verdad. No orgullosa, no curiosa, no sorprendida, herida. Como si la hubiera apuñalado por la espalda. Por la mañana, tenía 3 mensajes. Uno de Ashley. ¿Estás bien? Lo de ayer fue. Sí. Avísame si quieres salir de casa hoy. Uno de Daniel. Están tergiversando las cosas. Solo para que lo sepas. Quizás quieras adelantarte. Y uno de mi madre. Llámame. Tenemos que hablar de lo que pasó. Ignoré los 3 durante 1 hora mientras bebía un café aguado y miraba una pantalla de televisión en blanco. Entonces, la curiosidad pudo conmigo y la llamé. Contestó al segundo tono. Landon. Su voz era tensa. Ensayada. Me alegro de que hayas llamado. Me pediste que lo hiciera. Una pausa. Bueno, sí. Quería aclarar las cosas. Esperé. He estado pensando, continuó. Y me he dado cuenta de que las cosas se fueron de las manos ayer. Las emociones estaban a flor de piel, pero tu hermana todavía está procesando todo, y nosotros también. Fue mucho que asimilar. Me di cuenta. Ignoró mi tono. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Pero Belle, ella ha tenido que trabajar muy duro para llegar a donde está. Claro, dije. Y yo no. Sabes que no me refería a eso. Es exactamente lo que querías decir, mamá. Siempre es lo que habéis querido decir. Otra pausa. Podía oírla respirar por la nariz, como solía hacer cuando estaba molesta porque no había vaciado el lavavajillas. Creo que sería una buena idea, dijo finalmente, que te disculpes con tu hermana. Eso realmente me hizo reír. ¿Estás de broma? Está destrozada. La humillaste delante de toda la familia. Nos tendiste una emboscada, Landon. Me quedé en un silencio atónito durante unos segundos. ¿Crees que planeé eso? Bueno, dudó. Ciertamente pareció una actuación. Una actuación habría implicado fuegos artificiales y un solo de saxofón. Yo respondí a una pregunta. Con honestidad. Presumiste, espetó, abandonando finalmente el tono suave. La hiciste sentir pequeña a propósito. La avergonzaste. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. No rabia, todavía no, sino una lenta y apretada espiral de claridad. Mamá, dije, con voz baja. ¿Te das cuenta de que ella me arrojó vino, verdad? Que me insultó, que me acusaste de mentir. Pero de alguna manera, estás más molesta porque la gente dejó de aplaudirla durante 5 minutos. No respondió. No me voy a disculpar por tener éxito, dije. Y definitivamente no me voy a disculpar por tu incomodidad. Exhaló bruscamente. Entonces no sé qué más hay que decir. Quizás nada. Y colgué. Ese fue el momento en que algo se rompió en mí. No por ira, sino por resolución. Por primera vez, vi la situación no como un hijo herido desesperado por aprobación, sino como un hombre que se daba cuenta de que ya no le debía nada a nadie. Pero la traición no terminó ahí. 2 días después, recibí un mensaje de Daniel.
Solo 3 palabras. Revisa tu correo. Lo hice. Y lo que vi me revolvió el estómago. Adjunto había un hilo reenviado del correo de Bell. Había sido enviado a varias personas de la familia, el tío Rick, la tía Joan, incluso la abuela Karen. El asunto, sobre las afirmaciones de Landon. El correo tenía varios párrafos. Lo leí 3 veces solo para asegurarme de que no estaba malinterpretando. En él, Bell, con calma y profesionalidad, cuestionaba la legitimidad de mi empresa. Decía que había investigado un poco y que no podía verificar ninguno de mis contratos con clientes. Insinuaba que podría estar involucrado en negocios tecnológicos turbios o exagerando mi éxito para obtener validación personal. Incluso dijo que podría estar en una fase maníaca. Al final, incluyó una línea casual. Digo todo esto con amor. Solo creo que debemos ser cautelosos antes de permitir cualquier delirio. Landon claramente necesita apoyo, no aplausos. Apoyo, no aplausos. Me quedé allí atónito, no porque dudara de mí, sino porque estaba tratando de hacer que todos los demás dudaran de mí también. Y funcionó. En cuestión de horas, recibí 2 correos más. Uno de la tía Joan preguntando si había exagerado mi historia. Y uno de mi madre, Landon. Tu hermana me ha enseñado los correos. No estoy segura de lo que está pasando, pero creo que necesitas ayuda. Te queremos, pero estamos preocupados. Déjanos entrar. Ese me rompió. Déjanos entrar. ¿Dónde habían estado cuando era un adolescente programando en mi habitación porque no tenía a nadie con quien hablar? ¿Dónde estaban cuando obtuve mi primera patente o cuando conseguí mi primer cliente? Déjanos entrar. Nunca habían llamado a la puerta. Llamé a Daniel. Contestó al primer tono. Supongo que lo viste. Sí, dije, todavía tratando de procesarlo. ¿Qué le pasa? Suspiró. ¿Quieres la verdad? ¿Siempre? Ella siempre ha sido así, pero esto es nuevo. Esto es otro nivel. Está tratando de destruir mi credibilidad. Tiene miedo. La corona se le resbaló y se está agarrando a cualquier cosa para mantenerla. Hice una pausa. ¿Por qué me lo enviaste? ¿Por qué mereces saberlo? Y porque creo que podría haber terminado con todo esto. Había algo definitivo en su voz. ¿La vas a dejar? No lo sé todavía, pero ahora lo veo. La manipulación, el control, la forma en que tus padres lo alimentan. Estuvimos en silencio un rato. Luego dijo, deberías volver. No digas nada. Solo preséntate. ¿A qué? ¿Para que sigan pintándome como el hermano delirante? No, dijo, para demostrarles que no te vas a ir a ninguna parte. Para recordarles que no necesitas su aprobación. No respondí, pero la idea se plantó en mi mente como una semilla. Al día siguiente, volví a casa de mis padres. No avisé. Simplemente llamé a la puerta sobre las 3 de la tarde, con vaqueros y un abrigo negro, sosteniendo una carpeta gruesa en mi mano. Mi madre abrió, sorprendida. Landon, ¿estás bien? Me gustaría hablar, dije, entrando. Dudó, luego asintió. Por supuesto. Papá estaba en el salón. Bell estaba en el sofá con una taza de té y una expresión de suficiencia que flaqueó en el momento en que vio la carpeta en mi mano. Bien, dijo, dejando su taza. Me alegro de que hayas venido. Realmente necesitamos discutir. No, la interrumpí. Yo necesito decir algo. Todos se quedaron helados. Me senté frente a ellos y coloqué la carpeta en la mesa. Lenta y deliberadamente, la abrí y comencé a sacar documentos, el registro de la empresa, extractos bancarios, un contrato de cliente con información tachada, la carta de valoración más reciente de nuestro contable, desgloses de accionistas, declaraciones de impuestos, fotos de la última reunión de inversores. Luego abrí mi portátil y puse un breve clip de 2 minutos de una conferencia en la que había hablado hace unos meses en San Diego. Estaba en el escenario respondiendo preguntas sobre la escalabilidad de las redes neuronales. Cuando terminó, los miré. No quería hacer esto, dije. No quería demostrar nada, pero como alguien decidió difamarme a mis espaldas,
pensé que era hora de presentar las pruebas. El rostro de mi padre era ilegible. Mi madre parecía como si alguien le hubiera desenchufado el cerebro. ¿Y Belle? La expresión de Belle se torció en algo amargo y desconocido. Nunca quise difamarte, dijo, con la voz temblorosa. Me acusaste de ser mentalmente inestable, dije. Enviaste correos a toda la familia diciendo que me lo había inventado todo. Solo estaba preocupada, espetó. Nos tendiste una emboscada. ¿Mentiste? Nunca mentí, dije, más alto ahora. Simplemente dejé de contaros cosas porque no os importaba. Y ahora que he construido algo real, algo más grande que cualquier cosa que imaginarais para mí, estáis tratando de derribarlo porque no encaja en la historia que escribisteis. Estás tergiversando esto, dijo, poniéndose de pie. ¿Te crees tan perfecto? ¿Crees que solo porque has ganado algo de dinero? No se trata de dinero, interrumpí. Se trata de respeto, de ser visto finalmente. Y vosotros, todos vosotros, no podéis soportar el hecho de que lo hice sin vosotros. Mi madre dio un paso adelante como para calmar las cosas, pero levanté una mano. No, no estoy aquí para un abrazo grupal. Estoy aquí para aclarar las cosas. Guardé la carpeta, volví a meter el portátil en mi bolso y me levanté. Por última vez, dije, mirando a Belle directamente a los ojos. No soy tu sombra, y nunca lo fui. Luego salí, y por primera vez en mi vida, no sentí que le debía una explicación a nadie. No estaba huyendo de la familia con la que crecí. Estaba caminando hacia el hombre en el que me había convertido. Pensé que salir de esa casa se sentiría como un cierre, que finalmente podría cerrar de golpe la puerta a décadas de segundo lugar y sentarme con la satisfacción de haberme mantenido firme. Pero la verdad es que no me sentí victorioso. Me sentí vacío, como si acabara de encender una cerilla en una habitación llena de los recuerdos de mi infancia y los hubiera visto a todos arder en humo. El silencio que siguió a mi salida fue ensordecedor. Nadie corrió tras de mí. Nadie gritó mi nombre. Ni disculpas, ni reconocimiento, solo el sonido de la puerta cerrándose silenciosamente detrás de mí mientras salía al aire fresco de Indiana y caminaba hacia mi coche. Cuando salí del camino de entrada, no sabía a dónde iba. Simplemente conduje por los barrios por los que solía andar en bicicleta de niño, pasé por la biblioteca donde me enseñé a programar por primera vez en sus ordenadores antiguos y zumbantes, por la calle donde Belle una vez ganó una feria de ciencias comunitaria por construir un volcán de vinagre y bicarbonato del que nuestra madre habló durante 6 meses seguidos. Pasé por la cafetería a la que solíamos ir a por tortitas después de la iglesia los domingos, donde a Belle le daban una cucharada extra de nata montada y a mí me decían, puedes tener más cuando termines lo que tienes en el plato. Cada punto de referencia se sentía contaminado, como si estuviera caminando por un museo comisariado por alguien que me había eliminado por completo del guión. Finalmente, me detuve en un parque, vacío excepto por una ardilla que destrozaba un envoltorio de sándwich desechado cerca de un banco. Me senté, dejando que el viento me helara a través del abrigo, e intenté pensar, pero no quedaba nada en qué pensar, solo sentir. Y me sentía cansado, no solo físicamente, sino agotado hasta los huesos. Había luchado tanto para convertirme en alguien digno de ser notado. Y en el momento en que finalmente importó, cuando descorrí el telón y les mostré lo que había construido, no me vieron a mí. Vieron una amenaza para su historia. Y las historias, especialmente las familiares, no cambian fácilmente. Habría sido más fácil si se hubieran quedado callados. Pero no lo hicieron, porque a la mañana siguiente todo empeoró. Un nuevo correo de mi madre. El asunto, Landon, necesitamos hablar sobre los límites. Lo abrí con manos temblorosas. No sé por qué pensé, ni por un segundo, que podría ser una rama de olivo. No lo era. Escribió que ella y mi padre lo habían hablado y habían decidido que mi presencia en Navidad podría ser demasiado perturbadora este año. Que mi arrebato había creado tensión en la familia. Que Belle todavía se estaba recuperando emocionalmente. Que quizás un poco de espacio sería más saludable para todos. Espacio. Como si fuera radioactivo. Como si no hubiera pasado la última década sacrificando el sueño y la cordura para construir algo significativo mientras ellos estaban demasiado ocupados aplaudiendo el éxito de otra persona como para preguntar siquiera cómo estaba yo. Cerré el correo sin responder. Luego cerré mi portátil.
Luego me senté allí en la cocina del Airbnb con las manos en la cara, y por primera vez en años, lloré. No grandes sollozos, no lágrimas cinematográficas corriendo por mi rostro. Solo un dolor silencioso y apretado en el pecho, del tipo que se filtra en lentas gotas y sabe a luto. Porque eso es lo que era. No estaba de luto por una persona. Estaba de luto por la idea de una familia, una de la que había pasado años fingiendo ser parte, una que nunca había sido realmente mía. Y en ese momento me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de ganarme su respeto. Y quizás nunca lo conseguiría. Me quedé en Indiana más tiempo del planeado. Originalmente había reservado el Airbnb por 4 días. Lo extendí a 10. No salí. No vi a amigos. Ni siquiera respondí a la mayoría de los mensajes. Ashley me escribió un par de veces, y le envié respuestas educadas. Daniel me escribió una vez más, solo un emoji de pulgar hacia arriba y las palabras, vi las consecuencias. Bien por ti. Pero no respondí. No estaba enfadado. Ya no. Simplemente estaba harto. Emocionalmente agotado. Y más que eso, estaba avergonzado. No de quién era, sino de cuánto tiempo les había permitido decidir quién se suponía que debía ser. Pedí comida a domicilio. Vi series sin sentido que ya había visto. Leí un libro sobre liderazgo que no pude absorber. Me dije a mí mismo que me estaba relajando, pero no era así. Estaba de luto, en silencio, solo. Y cuando finalmente reuní la fuerza para revisar mi teléfono de nuevo, vi lo que me había perdido. Una publicación de Belle en Facebook, un selfie sonriente con la leyenda, agradecida por la familia este día de Acción de Gracias. Y por la fuerza para superar a las personas tóxicas, incluso cuando comparten tu ADN. La miré durante mucho tiempo. Los comentarios eran exactamente lo que esperarías. Eres tan fuerte, Belle. Ignora a los que odian. Brillas sin importar qué. Solo están celosos de tu éxito. La familia no siempre es de sangre. Mantente cerca de quienes te apoyan. No respondí. No necesitaba hacerlo porque esa publicación me dijo todo lo que necesitaba saber. No solo estaba reescribiendo la narrativa. La estaba usando como un arma. Ahora yo era el hermano tóxico, el desagradecido, el mentiroso, la vergüenza dramática que intentó eclipsarla en Acción de Gracias. Y todo el mundo se lo estaba creyendo. O al menos todos los que importaban en esa pequeña y cerrada burbuja familiar. Era casi divertido. Todo este tiempo había trabajado en silencio, construido una vida, hecho algo real. Y en un fin de semana, mi propia familia decidió que la realidad era menos creíble que la versión de los hechos de Belle. Y peor aún, preferían la suya. No era solo que no me creyeran, es que querían no hacerlo. Porque si yo decía la verdad, ¿qué decía eso de ellos? Era más fácil pintarme como el inestable, el del arrebato, la oveja negra, porque así no tenían que enfrentar los años de abandono, el favoritismo, la crueldad silenciosa que juraban que era solo una crianza normal. Podría haber contraatacado. Tenía pruebas. Tenía dinero. Tenía una plataforma más grande de lo que ellos sabían. Pero no lo hice. Porque en ese momento, me di cuenta de algo que había estado demasiado herido para ver antes. No se gana demostrando que están equivocados. Se gana marchándose. Y eso es lo que empecé a hacer. Silenciosamente, paso a paso, cancelé la renovación automática de la cuenta de fotos de Family Cloud que había estado pagando. Dejé de seguir a Belle en todas las plataformas. Desactivé las notificaciones de correo de mi madre. Bloqueé el número de mi padre, no por rabia, sino porque sabía que no llamaría de todos modos, y no quería seguir mirando el silencio. Luego abrí una hoja de cálculo y comencé a hacer un plan. No un plan de venganza, todavía no, sino un plan de vida. Uno que no girara en torno a ellos. Uno donde el centro de mi universo no fuera la esperanza de ser invitado a Navidad o la patética emoción de uno estamos orgullosos de ti a medias. No, ya había terminado de esperar sus aplausos. Y mientras miraba el cursor parpadeante en la hoja de cálculo, me di cuenta de algo que me dio un escalofrío. No tenían ni idea de lo que realmente era capaz. Pensaban que el éxito que había compartido era el clímax, pero no lo era.
Era solo el prólogo. Dejé Indiana en medio de una tormenta de nieve. No metafóricamente, una verdadera ventisca que barrió el estado 2 días antes de que terminara mi reserva de Airbnb. Fue como si el universo quisiera poner un punto final a mi tiempo allí, hacerlo tan frío y brutal por fuera como lo había sido por dentro. Hice las maletas, cargué mi portátil y mis archivos en el asiento trasero, y comencé el largo viaje a Chicago, donde me esperaba mi vuelo de regreso. Las carreteras estaban resbaladizas. La radio estaba baja. Y conduje mayormente en silencio. Pero en ese silencio, sucedió algo extraño. Ya no estaba enfadado. No estaba herido. No estaba tratando de ensayar un discurso en mi cabeza o imaginar un momento sorpresa que cambiaría el rumbo de la familia. Me sentía ligero, como si finalmente hubiera dejado de arrastrar un carro lleno de ladrillos detrás de mí. Ladrillos etiquetados como demuéstrate a ti mismo, haz que se sientan orgullosos, quizás esta vez escuchen. Se había acabado. No porque hubiera perdido, sino porque finalmente había dejado de jugar. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero ascenso. No con alguna publicación viral dramática o un plan de venganza, sino con la paz que vino de dejar ir. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de espacio. Mi espacio. Y yo iba a construir algo nuevo en él. De vuelta en Seattle, mi apartamento se sintió como entrar en una vida alternativa. Como si hubiera atravesado un espejo y regresado a un mundo que no había cambiado mientras yo me había transformado por completo. Las plantas en el alféizar de mi ventana seguían vivas, a duras penas. El gato de mi vecino todavía patrullaba el pasillo como si pagara alquiler. El canal de Slack de mi startup todavía sonaba con plazos, errores y bromas internas. Pero yo no era el mismo Landon que se fue a Indiana. Ya no. Lo primero que hice fue programar una reunión general con mi equipo. Me conecté, encendí mi cámara y vi aparecer todas las caras familiares. Julia de marketing, Aarón de ventas, Raj de producto, y 3 de los desarrolladores originales que me habían ayudado a construir la columna vertebral de la empresa desde cero. Y cuando todos se acomodaron, esperando que yo hablara, no les di la actualización semanal habitual. Les conté una historia. Les hablé de acción de gracias. Les conté, sin dar nombres, sobre ser tratado como una idea de último momento toda mi vida, sobre construir en silencio, sobre el momento en que finalmente dije la verdad y lo que sucedió después. Y luego dije, quiero que esta empresa sea un lugar donde nadie tenga que hacerse pequeño para sobrevivir, donde nadie sienta que su historia tiene que ser diluida para que otra persona pueda sentirse más grande. Nadie dijo nada al principio. Luego Julia sonrió y dijo, bueno, maldita sea. Ese es el mejor arranque de lunes que he escuchado. Raj aplaudió. Aarón escribió en el chat, Landon, energía de protagonista. Esa reunión cambió el tono de todo. Durante los siguientes meses, no solo crecimos, explotamos. Cerramos 2 nuevos clientes en el primer trimestre, ambos referidos a través de conexiones que habían visto nuestro trabajo en línea. Uno de nuestros vídeos de demostración de casos de uso se volvió semi-viral en LinkedIn, y comenzamos a llamar la atención de fondos de capital de riesgo. Hice 2 entrevistas en podcast y una charla de conferencia estilo TED. Y por primera vez, no minimicé nuestro éxito. No actué como si fuéramos solo una pequeña tienda porque no lo éramos. Estábamos causando sensación en uno de los espacios tecnológicos más competitivos del país, y yo era el que estaba al mando. Con el crecimiento llegó el dinero, más de lo que realmente había sabido qué hacer. Mejoré mi apartamento, no a una mansión, sino a una casa adosada elegante y moderna con un jardín en la azotea y espacio para un estudio de grabación. Comencé a trabajar con un entrenador personal 3 veces por semana. Contraté a un asesor financiero, no porque me preocupara perder dinero, sino porque quería aprender a moverlo, a hacerlo trabajar para las causas que me importaban. Y comencé a invertir en silencio, estratégicamente, no solo en tecnología, sino en personas. Me puse en contacto con pequeños empresarios con buenas ideas pero sin recursos, artistas que necesitaban subvenciones, programadores en comunidades subrepresentadas que solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Creé un fondo de microinversión y lo llamé Primera Sombra, un nombre que no significaba nada para nadie más, pero todo para mí, porque había vivido en la sombra y ahora estaba dando luz a otros. Unas semanas después del lanzamiento, recibí un correo de Ashley.
Asunto, ¿has visto esto? Adjunto había una captura de pantalla de un hilo de Facebook. Un primo de la familia había publicado sobre emocionantes oportunidades profesionales en el campo de la tecnología, y alguien en los comentarios había dicho, deberías hablar con Landon. He oído que está haciendo algo enorme en Seattle. Debajo de eso, un comentario de mi madre. No exageremos. Siempre ha sido un poco teatrero. Ese dolió. No porque fuera sorprendente, sino porque era esperado. Esa es quien siempre sería. Quienes todos siempre serían. Y no iba a cambiarlo. Pero ya no tenía que hacerlo. Porque por cada uno de ellos, ahora había otros 10. Personas que me veían, me respetaban, creían en mí. Estaba construyendo algo más grande que una empresa, más grande que la venganza. Estaba construyendo un legado. El siguiente hito llegó 6 meses después de Acción de Gracias. Una importante empresa de logística, una de las 5 principales del país, firmó un acuerdo de 7 cifras con nosotros. Volé personalmente para finalizarlo. En la mesa de firmas, su CEO me miró y dijo, tengo que admitir que, cuando su nombre llegó a mi escritorio, pensé que era mayor. Me lo dicen mucho, dije. Lo que ha construido es impresionante, añadió. Y rápido. ¿Dónde aprendió a hacer todo esto? Sonreí. En una casa silenciosa, dije, con mucho tiempo para pensar. No preguntó más, solo asintió. A veces, las personas que te entienden no necesitan la historia completa. Una semana después, recibí una llamada de Daniel. No habíamos hablado en meses. Respondí, sin saber qué escucharía. Hola, dijo. Realmente nunca terminamos nuestra última conversación. No dije nada, dejando que el silencio llevara el peso. Ella lo sabe, continuó. Sabe que he terminado. Me fui, hice las maletas y me mudé hace 3 semanas. Todavía le dice a la gente que solo me estoy tomando un espacio para encontrarme a mí mismo, pero ya presenté los papeles. No sabía qué decir. Soltó un suspiro. Se está desmoronando, Landon. No solo por la relación, por ti. ¿Qué quieres decir? Sigue sacando tu tema, preguntando por qué recibes atención ahora. Porque todo el mundo habla de ti. La está consumiendo. Eso no es lo que quería, dije en voz baja. Lo sé, respondió. Pero es lo que pasó. No pregunté cómo se tomó el resto de la familia la ruptura. No me importaba. Solo pregunté una cosa. ¿Te arrepientes? Hizo una pausa. No, dijo. Ya no. Fue por esa época que comencé a recibir atención de los medios. Nada enorme, solo blogs de tecnología de nivel medio y algunos boletines de la industria. Pero una historia realmente se hizo popular. Se titulaba El millonario silencioso que construyó un imperio logístico sin una pizca de Silicon Valley. Contaba la historia de un fundador de voz suave que construyó una empresa de IA multimillonaria sin capital de riesgo, sin apoyo familiar heredado y sin el ruido de la autopromoción. Hablaba de primera sombra, de cómo estaba invirtiendo en otros, de cómo creía en construir algo real, no solo algo ruidoso. La historia se volvió viral de una manera que no esperaba. Nuevos seguidores, nuevas conexiones, invitaciones a paneles, podcast, cumbres. A la gente le encantó la idea de un disruptor silencioso. Y aunque apreciaba la atención, no la necesitaba porque sabía la verdad. No había hecho nada de esto por el protagonismo. Lo hice para dejar de encogerme. Y ahora no había vuelta atrás. De todas las formas en que la historia podría haber terminado, nunca pensé que sería una invitación de boda la que me haría volver. Llegó por correo una mañana, metida entre un aviso de impuestos a la propiedad y un folleto de instalación de azulejos de lujo. Al principio no reconocí el sobre, borde dorado, cartulina gruesa, mi nombre escrito en una caligrafía perfectamente ensayada que se esforzaba demasiado por parecer escrita a mano. Dentro había una tarjeta de reserva de fecha para la boda de Belle y Daniel, el 14 de junio, a las 4 de la tarde, en el Heritage Ri Country Club. Me senté allí en mi cocina, con el café aún humeando a mi lado, y simplemente la miré. Realmente lo iba a hacer. Después de todo.
Después del vino arrojado en acción de gracias, los correos difamatorios, el silencioso asesinato de mi reputación, la ruptura de la que el propio Daniel me había hablado, ella pretendía como si nada de eso hubiera sucedido. Y entonces miré la tarjeta más de cerca. No era solo una invitación de boda estándar. Era un escaparate. Había un inserto completo que numeraba el lugar, el código de vestimenta, los enlaces al registro de regalos, las opciones de donación a la caridad e incluso un código QR que abría un libro de recuerdos digital con su historia de compromiso, que por cierto era una mentira. Recordaba la historia real. La contó durante la cena de acción de gracias del año pasado, y no incluía ninguna de las líneas poéticas que ahora había escrito en su cuento de hadas. Pero lo que más me llamó la atención fue una lista de oradores destacados. Había 3 nombres. Uno era su mentor de la universidad. Otro era un amigo cercano de la Facultad de Medicina. Y el tercero, Mark Thorne, padre de la novia, maestro de ceremonias. Ninguna mención de mí, ni como orador invitado, ni siquiera como padrino de boda, solo mi nombre en la invitación, metido con otros 120 invitados. Y conociendo a Belle, eso significaba que yo era un relleno de asiento, un accesorio, otro par de manos aplaudiendo en la audiencia mientras ella interpretaba el papel protagonista en su momento Cenicienta curado. Pero esto es lo que Belle no sabía. Yo ya había comenzado mi venganza. No del tipo que grita, no del tipo mezquino y obvio, sino del tipo que se mueve silenciosamente en segundo plano como un jugador de ajedrez que sacrifica peones para posicionarse. Y para cuando llegara esa boda, el jaque mate ya estaría en marcha. Comenzó con una pregunta. No cómo vengarme, sino por qué. ¿Qué quería? ¿Una confrontación dramática? ¿Una humillación pública? No, lo que quería era más simple que eso. Quería la verdad. Quería que ella sintiera, frente a cada persona que alguna vez la elogió, el mismo escozor que sentí sentado en acción de gracias año tras año, escuchando mis propios logros tratados como ruido de fondo. Quería que su imagen perfecta se agrietara. No por la fuerza, sino por la realidad. Y la realidad, resultó, estaba de mi lado porque Daniel me había dicho algo hace meses que no había olvidado. Se está desmoronando. Así que, empecé a buscar. No a acosar, solo a observar. Cada publicación pública, cada foto etiquetada, cada perfil profesional, cada pequeña inconsistencia entre lo que ella decía y lo que realmente había. Y no tardé mucho en encontrarlo. Una discrepancia en su certificación del consejo médico. Ahora, déjenme ser claro. No estaba hurgando en archivos privados. Todo esto era información pública, pero su LinkedIn afirmaba que estaba certificada por el Consejo en Neurología. Sin embargo, el Consejo de Licencias Estatal Oficial decía que todavía estaba pendiente de completar sus horas finales de especialización. En otras palabras, se había adelantado. Y en el mundo médico, eso es algo importante. Especialmente cuando tu boda se enmarca como una gala de networking con la mitad de la lista de invitados compuesta por ejecutivos de hospitales y donantes. No era fraude, no legalmente, pero definitivamente era una mentira, una calculada. Y me dio exactamente el hilo que necesitaba para empezar a tirar. Me puse en contacto con una amiga mía llamada Clare, una presentadora de podcast de investigación que había conocido durante uno de mis eventos estilo TED en Portland. Clare se había ganado una reputación por desvelar las apariencias pulidas y exponer la verdad que se esconde debajo. Su última investigación se había vuelto viral después de descubrir el uso indebido de fondos de subvención por parte de una organización sin fines de lucro. Le hablé de Belle, de la disparidad en sus credenciales, de la forma en que esculpía cuidadosamente su imagen para obtener el máximo aplauso. Clare estaba intrigada pero cautelosa. No se presenta a elecciones, dijo. ¿Por qué debería importarle a la gente? Porque esto no se trata de una mentira, le dije. Se trata de cuánta gente se la cree. Le envié la historia de compromiso, los discursos fabricados, las capturas de pantalla de acción de gracias, la publicación de Facebook llamándome tóxico después de que expuse la verdad. No rogué. No exageré. Simplemente dejé que los hechos hablaran. Y Clare aceptó presentar a Belle en una serie de formato corto sobre impostores profesionales, personas que construyen elaboradas fachadas públicas mientras silenciosamente tuercen la verdad entre bastidores. Nada ilegal. Solo engaño curado. Se emitiría la semana antes de la boda.
No les di la fecha de la boda. La encontraron por su cuenta. Mientras tanto, interpreté mi papel. Respondí que sí a la invitación. Me compré un traje a medida. Sutil, elegante, gris carbón. No pedí llevar un acompañante, pero sabía que no iría solo porque en el último minuto, invité a alguien, Ashley. Ella se había mantenido en silencio durante todo esto, apoyándome pero con cautela. No la culpaba. Es difícil elegir bando cuando un bando es la familia que todavía tienes que ver en Navidad. Pero cuando le conté lo que estaba planeando, no los detalles, solo las líneas generales, dijo una palabra: estoy dentro. Reservó un vuelo esa noche. El día de la boda llegó con un tiempo perfecto. Bell no habría permitido nada menos. El lugar parecía una escena sacada de una revista de novias. Guirnaldas de luces, candelabros de cristal, arcos florales. Los invitados llegaban con trajes a medida y vestidos largos, con las copas de champán ya medio vacías antes de que comenzara la ceremonia. Mantuve un perfil bajo, socialicé educadamente, estreché manos, elogié los centros de mesa, pero ahora había un peso en mi silencio. La gente no me ignoraba. Se inclinaban, me preguntaban qué había estado haciendo, hacían bromas en voz baja sobre el genio de la familia que finalmente salía de su escondite. El episodio del podcast se había publicado esa mañana, y para las 3 de la tarde ya había alcanzado las 70.000 descargas. No una demolición, solo una verdad incómoda, titulada El efecto hermandad, cuando el aplauso se convierte en armadura. No necesité citarlo. Todo el mundo ya lo estaba haciendo. Fragmentos flotaban entre la multitud en murmullos silenciosos. ¿Sabías que en realidad aún no está certificada por el Consejo? El podcast dijo que su historia de compromiso era inventada. He oído que su hermano dirige una empresa enorme. ¿Por qué no está en la boda? Hay algo raro en esa familia. ¿Y Bell? Ella sonrió a través de todo. Pero vi la tensión, el microapretamiento alrededor de sus ojos, la forma en que su postura se endurecía con cada brindis. La forma en que su risa se volvía medio segundo demasiado fuerte cada vez que alguien mencionaba la palabra podcast. Lo sabía, pero no podía reaccionar. No sin demostrar que la historia era cierta. Y esa era la belleza de todo. La venganza no consistía en destruirla. Consistía en hacerla vivir dentro de la verdad que intentó enterrar. Cada discurso, cada foto, cada cumplido, todo ahora filtrado a través de una lente que no podía controlar. Durante la cena, me mantuve mayormente apartado hasta que Bell finalmente se acercó. Esperó a que Daniel se alejara de la mesa, luego se deslizó en el asiento frente a mí con una copa de vino en la mano. El mismo vino que me arrojó el último día de Acción de Gracias. Sé lo que hiciste, dijo en voz baja, con la sonrisa congelada. No me inmuté. ¿Lo sabes? Se inclinó más cerca. No podías simplemente dejarme tener esto. Te dejé tenerlo, dije en voz baja. Simplemente no pudiste aferrarte a ello. Su sonrisa se agrietó, solo un poco. ¿Crees que esto te hace mejor que yo? No, dije. Sé que lo hace. Parpadeó, aturdida por la calma de mi respuesta. Luego, como una verdadera actriz, se enderezó y bebió un sorbo de su vino. Debería haberte cortado el rollo hace años. Nunca tuviste ese poder, dije. Y ahora, todo el mundo lo sabe. No respondió. Simplemente se levantó y se fue, sus tacones resonando como disparos en el suelo pulido. Ashley me dio un codazo a su lado. ¿Estás bien?, susurró. Asentí. Porque por primera vez en mi vida, lo estaba. No porque me hubiera vengado, sino porque finalmente había dejado de esperar los aplausos. Ya no era el personaje secundario. Era el autor. Y la historia, apenas estaba empezando a ponerse buena. La boda terminó como la mayoría. Risas resonando bajo las guirnaldas de luces, tarta untada en los platos, un DJ cansado poniendo éxitos de los 2000 para una multitud que se iba reduciendo lentamente. Pero bajo el brillo y el destello, podía sentir la tensión zumbando como un cableado defectuoso detrás de la pared. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que algo había cambiado. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con 3 llamadas perdidas de mi madre, 2 de papá y un solo mensaje de Bell.
Tú ganas. Espero que haya valido la pena. No respondí porque no se trataba de ganar. Nunca lo fue. Se trataba de decir la verdad en un lugar donde la verdad nunca había sido bienvenida. Y finalmente, estaba fuera. Irreversible. De pie a la luz del día como si siempre hubiera pertenecido allí. El episodio del podcast había superado las 300.000 reproducciones para el final de la semana. Clare me envió un mensaje. Subestimaste cuánta gente necesitaba escuchar esta historia. No había hecho ninguna entrevista, ninguna declaración post-boda, ninguna publicación críptica o indirecta en redes sociales. No lo necesitaba. El silencio decía suficiente. Lo que sucedió después vino lentamente, y luego todo de una vez. La Junta del Hospital de Bell solicitó una revisión formal de sus credenciales. Protocolo estándar, pero humillante para alguien que se había promocionado como una estrella en ascenso en su departamento. No fue despedida, pero la prensa dejó claro que tendría que aclarar su mala comunicación. Las fotos de su boda eran impresionantes, pero ninguna de las leyendas decía lo que la gente realmente pensaba. Y Daniel no volvió a casa. 3 semanas después de la boda, Ashley me envió una captura de pantalla de su nueva actualización de trabajo en LinkedIn. Reubicado en Portland. Disponible para consultoría. Ninguna mención de Bell. Mis padres enviaron un largo correo por esa época. Una rama de olivo torpe y recargada. Sin disculpas, no realmente, solo líneas vagas como, nos sorprendió cómo se desarrollaron las cosas. Todavía te queremos profundamente, incluso si no siempre estamos de acuerdo. La familia debe permanecer unida, incluso cuando es difícil. Lo leí 3 veces, luego lo archivé porque el amor sin respeto es solo una forma más suave de control. No estaba enfadado. No estaba amargado. Simplemente estaba harto. La vida, mientras tanto, seguía adelante. Mi empresa alcanzó otro hito de financiación. Abrimos una oficina en Austin. Comencé a ser mentor de un grupo de jóvenes fundadores, chicos que me recordaban a mí mismo a los 19 años, llenos de ideas y sin ningún lugar donde ponerlas. Les di espacio, herramientas, lo único que nunca tuve mientras crecía, validación. A veces me preguntaban por mi historia. Les contaba lo suficiente para que supieran de dónde venía, pero nunca tanto como para que me definiera. Porque esa era la parte final de la venganza. No la humillación, no el podcast, no la boda de cuento de hadas arruinada, sino esto, la paz. La que no necesita un foco de atención. La que no se explica a sí misma. La que construye silenciosamente una vida mejor mientras las personas que te despreciaron se apresuran a reescribir sus roles en tu éxito. Y una mañana, casi un año después de aquel inolvidable día de Acción de Gracias, recibí un paquete en mi oficina. Sin remitente. Dentro había un álbum de fotos familiar de tapa dura, uno de los viejos de los estantes de nuestro salón. Una nota estaba pegada en la cubierta interior. Solo 6 palabras escritas con la letra de mi madre. Deberíamos haberte visto antes. No lloré. No llamé. No lo enmarqué ni lo tiré. Simplemente lo coloqué en el estante inferior de mi librería, donde se quedaría, silencioso, pesado, intacto, como un capítulo que ya había terminado. Porque mi historia ya no era sobre ellos. Era sobre mí. Y finalmente la estaba escribiendo con mis propias palabras.